Muy buenos días. A ver, pues para mí es un honor presentar o introducir, y voy a intentar ser breve, al profesor Sancho. No solo es un muy buen amigo en el que uno puede confiar, sino es un muy buen arquitecto. Yo tenía preparada, lo que pasa es que me han hecho tradición, y no está aquí una fotografía preciosa de hace ya unos años. 20 años. Sí, claro. Estamos todos jóvenes y rubios y altos. Ojos azules. Y esta fotografía está tomada en una obra que para mí sigue siendo toda la obra de Sancho y Madridejos magnífica, verdaderamente magnífica, se puede decir. Esta, que es la capilla de Valle de Acerón, que yo muchas veces decía Val de Acerón en vez de Valle de Acerón, no sé por qué, pero es una obra preciosísima. Bueno, el profesor Sancho es catedrático desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí. Y es además un catedrático muy prestigioso y muy bueno, como muestra la cantidad de alumnos que van a sus clases, ¿no? Que a estas alturas, incluso en su tiempo, aunque no lo pone usted en este escrito, fue ayudante mío, estuvo conmigo dando clases, tuve la suerte enorme de tenerle a mi lado para las clases. Bueno, como yo podría seguir hablando muchísimo del profesor y de Sol Madridejos, pero él va a explicar mucho mejor que yo lo que quiere mostrarnos esta mañana. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por todo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Alberto Campo, y a la Academia esta invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. Y a los profesores y académicos como Nacho, que te agradezco muchísimo que hayas venido, que hace muchísimo que no nos vemos. Ha sido una sorpresa agradable. La verdad es que voy a plantear una charla, una lección muy sencilla, sobre temas muy básicos. La arquitectura siempre ha acumulado unas variables conocidas que son universales, que se llaman invariantes, como el lugar, la función, el habitar, la belleza, la luz, que se ha considerado en muchas ocasiones, con alguna variación, depende de cada momento, como el núcleo de lo realmente arquitectónico. Al margen de estas variables universales y de su influencia en la arquitectura, desde Vitruvio, se activan además también ideas y motivos mucho más personales. Todos los tenemos, cualquiera de vosotros tiene ese background de motivos personales. Todos que dependen estos motivos de cómo entendemos lo que se llama el espíritu de cada época, el espíritu que engloba lo artístico, lo técnico, lo cultural o lo creativo, y en base a nuestra relación con la parte de historia que nos toca vivir. Voy a repasar, o vamos a repasar, Sol y yo, aunque estáis sentada, me está analizando todo lo que digo, vamos a repasar hoy algunos de estos momentos de nuestra trayectoria, momentos nuestros, personales, que hemos encontrado a través de viajes, lecturas, encuentros con personas, con la cultura, con la plástica o la arquitectura. Y sobre todo con un tema importantísimo que es el legado que nos han dejado, nos han ido dejando y nos han dejado nuestros maestros. En este caso tengo dos maestros aquí sentados. Yo creo que esto es importantísimo. Realmente el legado que van dejando los maestros es algo que cuando eres estudiante no te das cuenta, porque te parece habitual, te parece normal, pero después con el tiempo te vas dando cuenta de cómo germina todas las semillas, todas las ideas que te han ido introduciendo años y décadas antes, cómo después aparece, florece y se entrecruzan. Entonces vamos a
a repasar hoy algunos de estos momentos que nos han activado conceptos, relaciones, variables a lo largo de todo nuestro recorrido profesional. Estas variables son complejas de definir aisladamente. Alberto habló de los pliegues, que hablaremos, pero porque interactúan entre sí y sirven de catalizadores, estimulando y enriqueciendo nuestro aprendizaje hacia lo arquitectónico y hacia lo cultural, pero a la vez son muy personales. Estos momentos van tejiendo, nos gusta la analogía, la metáfora de decir que es como hebras que van tejiendo un tapiz, el tapiz de pensamiento, en el cual estamos inmersos cada uno de nosotros con nuestro pequeño tapiz que lo vamos enhebrando poco a poco a lo largo de toda la vida. Y para nosotros es tan importante este tipo de ideas preformales, como diría Juan Navarro, así como su trasvase al lenguaje y al trabajo proyectual y constructivo de nuestro quehacer arquitectónico. Y quiero empezar con estas 8 imágenes que mis profesores ya están hartos de verlas porque las presentamos todos los años en la escuela. Estas 8 imágenes de Le Corbusier sirven también de catalizador para ideas que nos han interesado retomar, coger y llevarlas a nuestro proyecto, como muchos de vosotros. En el año 1924, la Universidad de la Sorbona invita a Le Corbusier a que dé una conferencia para exponer su obra. Había hecho el pabellón del Espinubú por ahí, o estaba en el proyecto, la actual fundación Le Corbusier, etc. Entonces le proponen que explique su nueva arquitectura. Le Corbusier, que era muy suyo, en vez de poner sus proyectos, expone estas 8 imágenes. Expone estas 8 imágenes, o sea, rompe con lo pedido y genera a partir de aquí un punto de inflexión, un nuevo paradigma del entendimiento de la arquitectura que en muchas variables ha llegado hasta hoy, aunque igual no nos demos cuenta. Por un lado, hay 2 elementos, 2 fotografías, un trozo del friso del Partenón y la escalera de acceso a la Biblioteca Lawrenceana, que lo que nos está diciendo, y él lo cuenta después, que la historia ya no puede leerse como una narrativa lineal, sino que se entrelaza y elegimos cada uno nuestra propia historia dentro de la historia. O sea, vamos cogiendo episodios, momentos históricos que nos interesan y generamos nuestra propia historia. Eso que hoy en día es tan habitual, es decir, bueno, la historia no es narrativa, se puede combinar, se puede elegir, lo hace Le Corbusier y lo escribe y lo plantea durante toda su época, por lo menos en esta primera época de los años 30. Esto es el Le Corbusier de los años 30. Hay que darse cuenta que durante todo el siglo XIX, hasta que llega el movimiento moderno, digamos, se ha estudiado la arquitectura de otra manera. La historia de Corbusier la retoma básicamente del libro que acaba de publicar Choisy, donde es la historia de la arquitectura de Choisy, donde explica la arquitectura entendida como el lenguaje de lo construido. O sea, acompaña la historia de la arquitectura, que son varios tomos con 1700 grabados hechos por Choisy, casi todos en axonométrica, en isométrica, o este central que veis aquí del Panteón, que es una perspectiva turca, egipcia, seccionada, que se ve la planta y se secciona. Hoy en día yo creo que no he visto arquitectos que utilicen este tipo de lenguaje para explicar sus proyectos, y es enormemente aclarador de su esencia, ¿no? En este caso, cómo dibujar esa esfera que es el Panteón de Roma. Pero eso así lo que hace es, despojando de toda decoración, realmente realiza axonométricas, como veis en el dibujo a la izquierda, de cómo está construido los arcos, los acueductos. Era ingeniero y empieza por obra civil y termina por los grandes monumentos, que llama él, arquitectónicos. Los explica desde el punto de vista de murario, de cómo está cosido
El dibujo a la izquierda también me parece que lo publica Frampton en su libro Tectónica, porque es como un tejido, se va tejiendo con elementos pétreos o con fábricas de piedra o de ladrillo, y se va tejiendo una serie de piezas que constituyen el estilo. O sea, la historia de la arquitectura es la historia de cómo se han construido los estilos arquitectónicos, que también ha llegado hasta ahora y lo plantea Le Corbusier. Aquí en la historia, que entrelaza y dirige su historia dentro de la historia, nos permite que todos, de alguna manera, dibujando, nosotros sacando fotografías o escribiendo, muchos arquitectos y muchos artistas tienen su libro de viajes, se retome y en ese cuaderno se vayan poniendo los momentos que estoy hablando, que hacen de cada uno lo que es, ¿no? Todavía recuerdo cuando estaba trabajando en una pequeña temporada en el estudio de Ignacio Vicens, su sala de Piranesi, no sé si la sigues teniendo, Racho, como para mí eres una de tus referencias, de tus momentos, estar envuelto en decenas de Piranesis espectacular, o sea, que es parte tuyo también, por lo menos para mí, no sé si para ti también. O sea, como son momentos de la Acrópolis, pues no entrar en la Acrópolis, sino verla desde la colina de enfrente, o la entrada a los Propíleos, o Venecia, que esta es una de las entradas que no se utiliza al Palacio de los Duce, donde va a dar a la escalera de los gigantes, más adelante. O esto sí que es una verdadera tectónica histórica. Esto es como se va tejiendo un edificio, en este caso es la entrada lateral de San Marcos, o la parte lateral donde estaba la antigua entrada, el primer arco es el nártex, que atraviesa longitudinalmente, y San Marcos está aquí. Pero esta es la antigua entrada y es un cúmulo de saqueos, realmente, pero un cúmulo de lenguajes históricos y todos entremezclados que genera una composición, es como un collage arquitectónico hecho realidad, ¿no? Realmente es una parte de Venecia que siempre fotografiamos, y el muro de la derecha, sobre todo, es algo espectacular, y nosotros podemos leerlo con nuestra lectura actual. Una obra de arte se basa precisamente en eso, cómo las diferentes épocas, con las diferentes miradas y diferentes lecturas, diferentes referencias, somos capaces de dar una capa más, de imprimir una capa más a la lectura de la obra de arte, cómo se lee la Gioconda con una capa nueva, cómo nosotros podemos leer esto, y lo estoy leyendo con referencias totalmente nuevas, entender esta fachada como un collage. Es la manera que podemos, por ejemplo, vosotros tendréis cada una otra, la manera de entenderlo de otra manera. Eso hace que se enriquezca y que vaya creciendo las lecturas, las capas de la historia. Otra segunda variable que utiliza Le Corbusier es la técnica. La técnica la divide son 5 imágenes, lo que utiliza para la técnica, lo divide prácticamente en 2 partes. Uno, lo que él llama los nuevos materiales, y pone arriba a la izquierda son los hilos de Canadá, los hilos de grano. El de la derecha arriba era la cubierta, bueno, el hangar para dirigibles de Orly, que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, de Freycinet. Abajo el edificio es el Equitable de Nueva York, que es el primer edificio que utiliza acero y hormigón armado a la vez, combinando los dos, cimentación y hormigón armado, y acero solo, hormigón armado y hormigón solo, que para él es uno de los ejemplos porque es el primero que se construye en Nueva York. O después abajo propone 2 formas, un avión Blériot y una caja fuerte, que realmente lo que está contando es que la forma se expresa como respuesta a los condicionantes técnicos y funcionales solamente. O sea, el avión tiene que volar, tiene la forma que hace que vuele. O sea, la forma, la función, por eso le gusta decir la metáfora, plantear a Le Corbusier que una vivienda, una casa, es una máquina de habitar, que se ha entendido muy mal,
pero realmente lo que quería decir es esto, que realmente un avión no tiene más elementos de los que necesita, tampoco tiene menos, y tiene la forma que es la respuesta a sus condicionantes técnicos y funcionales. Hoy en día, ¿qué podía ser la técnica? Pues para nosotros las nuevas herramientas del cálculo y de diseño que nos permiten llegar a nuevas superficies, a controlar y a poder construir piezas que antes eran muy difíciles, se hacían con mucho más el método de prueba y error prácticamente, ¿no? O sea, me acuerdo cuando Félix Candela estuvo aquí en la escuela y probaba, y tantos otros arquitectos que todos conoceréis, Wright también, que colocaba Wright, por ejemplo, su capitel y su columna de la Jackson Waves y mandaba a subir a gente para hacer la prueba de carga, ¿no? Esa era la técnica del hormigón en ese momento. Hoy en día ya podemos hacer simulaciones perfectas, exactas, no sé si leéis muy bien el dibujo, si queréis eso os lo puedo explicar, pero vamos, es realmente cómo se controla todo un elemento de plegado, que es la parte gris, frente al pliegue plano, que es la parte de vértice negro, y cómo se curva todo a la vez, trabaja toda la vez, y estos son los giros que se necesitan para ese resultado final. Y por otro lado, la tercera es la plástica, o sea, incorpora algo habitual ahora, pero en ese momento muy rompedor, sobre todo para la mentalidad academicista bosartiana que había en ese momento, donde la plástica era una cosa, la arquitectura era una disciplina autónoma y no había relaciones entre ningún campo creativo, ningún campo plástico. Pero realmente Le Corbusier lo cambia, lo rompe y genera y plantea que hay nuevas variables que se están planteando con respecto a las formas y a los espacios que se están planteando en el campo del arte, va muy rápido, en este caso el cubismo cromático, y que él, o el color, por ejemplo, el uso del color, que él lo va a utilizar en su arquitectura. Realmente tenía bastante razón, la época de las vanguardias, en este caso el cubismo, que es lo que le afectó a Le Corbusier, pero también las vanguardias europeas, alemanas, la Bauhaus, el neoplasticismo, como todos sabéis, aportaron cada uno en un campo, la Bauhaus quizá en un campo más industrial, del diseño industrial, el cubismo a través de Le Corbusier cogió otro camino, neoplasticismo otro, pero también se construyó, y han influido de alguna manera, aunque el movimiento moderno ya cayó y se promulga la muerte del movimiento moderno y hay fecha, pero yo creo que hay variables del movimiento moderno, algunas fueron fallidas, pero hay otras que permanecen y todavía siguen con nosotros, aunque igual no seamos muy conscientes de dónde viene, por qué pensamos así, ¿no? O sea, esta especie de volver a los arranques, al origen de las ideas, también nos ha interesado muchísimo a Sol y a mí. Entonces, esta parte de los papier collé, esta parte tiene que ver con la tesis doctoral que realicé ya hace años sobre la influencia del cubismo en la arquitectura. Yo creo que trabaja sobre los objetos, el espacio por superposición, y que lo que interesa es trabajar, aunque sea plano, esas manchas de carboncillo. Está hablando de sombra, de espacio, de superposición, de transparencia, de opacidad, de fragmentación, que tiene que ver con la visión más fenomenológica de la visión parcial de los objetos. Y he traído esa guitarra, que prácticamente tiene 7 centímetros, que está en el MoMA, en Nueva York, que es el primer paso de Picasso de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Es la primera escultura que hace en cartulina, pequeñita, cartulina que era blanca en su momento, y en cartón, y realmente aquí ya se puede entender mucho mejor todas las intenciones del cubismo con respecto a los objetos, al poder de los objetos y a un nuevo tipo de espacio que surge de la manipulación y de activar y de generar acciones, como veremos ahora en los objetos. Digamos que generar acciones, plegar, doblar, superponer, genera espacio, y ese espacio Le Corbusier planteaba que había que llevarlo a la arquitectura. Tengo que decir que yo no sé si les debió parecer bien en la Sorbona, pero no dieron ningún tipo de
no salió nada escrito, no se publicó, él la publicó, pero la publicó comentada en el Almanaque de la Arquitectura Moderna, pero realmente no le volvieron a invitar a la Sorbona nunca más en su vida. Yo creo que dejó una buena huella entonces. En el libro de Colin Rowe, ya en los años 60, hablando de estos temas, de cómo fue creciendo acciones y variables que surgen de las vanguardias, y ya he dicho que me voy a centrar en el cubismo, plantea Colin Rowe, que es inteligentísimo, ya la frontalidad, la supresión de la profundidad, la contracción del espacio, contraer espacio, comprimir espacio, la definición de los focos de luz, de dónde está la luz, el adelantar o atrasar los objetos para dar profundidad, la pared limitada, bueno, esto habla del color, que no voy a entrar, las retículas oblicuas, etcétera, tendencias de desarrollo periférico, todas estas son características del cubismo analítico. Bueno, ya está dando variables, profundidad, frontalidad, contracción del espacio, que son utilizadas habitualmente en el mundo de la arquitectura y vienen del planteamiento cubista. Y he traído la definición que encontramos en la Fundación Le Corbusier, en una ficha, la definición, que no la he visto publicada, completa de la arquitectura de Le Corbusier, que me parece interesante, porque está escrito con su máquina, que tenía una problemática. Entonces, plantea en la primera parte de la frase: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Y alguien debió parar ahí, y se ha repetido esa frase hasta ahí siempre, pero tiene una segunda parte, que es muy importante porque complementa la parte primera. Es el ritmo armonioso de los espacios, de la luz y de la sombra. O sea, realmente hay dos partes, una parte que habla de los volúmenes, de los objetos, que es un juego de objetos bajo la luz, y luego es el ritmo armonioso de los espacios, por otro lado, también bajo la luz y la sombra. O sea, a los objetos, a los volúmenes, les da una impronta mucho más estática, volúmenes reunidos bajo la luz, correcto, pero como reunidos, parece que están ahí juntitos, pero el espacio le da un carácter mucho más dinámico, es el ritmo, parece que hay una sucesión de algo, que es armonioso, parece una definición musical, un ritmo armonioso de los espacios de la luz y de la sombra, le da un elemento mucho más rítmico, mucho más espacial, y donde implícitamente se puede entreleer un recorrido, un movimiento, una sucesión de acontecimientos, de espacios, de luces y de sombra. Yo creo que complementa la segunda parte, esta primera parte bien conocida, y realmente cuando lo vimos en la Fundación Le Corbusier, no se lo dijimos a nadie, lo volvimos a meter en la caja de cartón llena de polvo, y yo creo que no lo he visto publicado, quizá esté publicado, pero no lo he visto publicado. Aquí a la izquierda, la imagen de la izquierda, es la imagen que pone Le Corbusier en la plástica, es un cuadro de Picasso de 1920, de 4 años antes, de cubismo cromático. Es el cuadro realmente como es, que toma Le Corbusier en blanco y negro. Y Le Corbusier también plantea esto, digamos que Le Corbusier es un arquitecto un poco maldito, y realmente cuando estuvimos en la escuela, muy poca, yo creo que nadie, no era uno de mis arquitectos preferidos, digamos que era todo en blanco y negro, se contaba el fracaso del movimiento moderno, el fracaso de Le Corbusier, el fracaso de las ciudades, digamos que en el ambiente arquitectónico prevalecía una negación a Le Corbusier, que Le Corbusier era no sé qué, era no sé cuántos, era un divulgador, era un panfletista, y realmente hay cosas que realmente acabaron, como la mentalidad del movimiento moderno, pero otras continuaron. Yo creo que a nosotros nos empezó a interesar Le Corbusier cuando acababa el doctorado, nos plantamos a hacer mi tesis, Sol y yo, y estuvimos viviendo en París, en Francia, visitamos toda la obra de Le Corbusier y caímos que es otra cosa, ¿no? Que es color, que es muy, muy rotundo, muy claro, y esa definición de arquitectura
son los objetos, es el espacio, es el ritmo de los espacios, es la escala. Realmente, y se han mantenido hasta ahora. Por ejemplo, estos 4 diagramas súper conocidos de Le Corbusier, el número 2, la caja, dice que es el más difícil. En la entrevista que dio, la última entrevista que dio en su vida a Le Corbusier, le preguntaron qué pasaba con la caja, que entonces en el año 60 le llamaba la boîte à miracles, la caja de los milagros. Dijo que le molestaba mucho que no había sido capaz de construirla. Igual había alguien que iba a hacerlo, pero que él no había podido construirla. Digamos que es la caja donde todo está, hay una unidad, lo explica después, donde todo está cosido, y si se mueve una ventana se mueve toda la disposición, donde todo está cosido y relacionado a nivel unitario. Es lo que él planteaba que no llegó a hacerlo. Y el primer esquema pone demasiado fácil, el número 2 muy difícil, el número 3 muy fácil y el 4 generoso. Bueno, pone más cosas, satisfacción del espíritu y todas estas cosas. Pero si observamos con un poco de atención, podemos ver que estos 4 diagramas de ideas conceptuales realmente están desarrollados durante el siglo XX y el XXI. Podemos ver proyectos bien conocidos de Raúl Koolhaas, hay varios, de Toyo Ito, la biblioteca Sendai, proyectos de Koolhaas, proyectos de Kazuo Yoshijima, de Sanaa. Realmente los arquitectos, digamos, que ahora están o han estado hasta ahora imponiendo sus lecturas arquitectónicas, retoman, se puede decir que es un Le Corbusier 4.0, pero no citan a Le Corbusier, pero realmente saben muchísimo de arquitectura y saben de dónde arranca todo, y son capaces de manipularlo, de cambiar el lenguaje y de darle una vuelta de tuerca más, pero es indudable que detrás de estos proyectos, y puedo traer muchos más y todos lo conocéis, realmente están estos 4, y hay más cosas también, pero estos 4 diagramas base que casi a veces da miedo ponerlo porque han sido negadas sistemáticamente durante décadas por el mundo, el establishment arquitectónico. Otra variable que interesa y nos interesa a todos y a vosotros, por supuesto, que es importantísima porque no es una variable propia, sino que es algo que se ha establecido ya como algo dentro del ámbito del núcleo arquitectónico, es la transparencia, sobre todo a partir del artículo de Colin Rowe, transparencia literal y fenomenológica, aunque luego en la derecha pone literal y fenomenal. Yo creo que está traducido en 2 sitios diferentes, y de fenomenal, aparte de fenomenal, es fenomenológica también. Yo creo que plantea 2 tipos de transparencia, como todos sabéis, pero lo que me interesa es otra vez estas variables que Colin Rowe incluye y da a la transparencia. Puede ser transparencia de elementos opacos, habla de superposición, simultaneidad, interpenetración, ambivalencia, espacio-tiempo, transparencia, la literal, que es la transparencia directa, como lo veremos, y la fenomenológica. Son también variables que nacieron en esta época, fueron analizadas en los años 50-60 por varios teóricos lúcidos y se han incorporado con naturalidad al ámbito arquitectónico, y realmente no sabemos muy bien por qué. Esto es también Le Corbusier y también es Mies van der Rohe y otros arquitectos, y Louis Kahn, pero realmente hay que saber realmente de dónde vienen estas variables. Esto sería la Mies van der Rohe, que es otro genio que supo captar también la esencia de su momento del mundo plástico y lo llevó junto con la técnica y la histórica a otro lenguaje, a un nuevo lenguaje arquitectónico. Esta sería, en palabras de Colin Rowe, la transparencia literal, y esto sería la transparencia fenomenológica, la que surge de la visión del movimiento, de los reflejos, de la superposición, de la ambivalencia, de la luz, de dónde hay más luz, menos luz, del movimiento. Todo se superpone, cambia,
Realmente estas son la diferencia inicial de la transparencia en Colin Rowe. Ahora se han desarrollado más puntos, variantes y todo tipo de situaciones, pero la base de arranque me parece interesante. O la diferencia entre transparencia y opacidad. La opacidad está hablando de volcarse al interior, de cerrarse al exterior, y empieza a aparecer acciones que son cerrarse, abrirse, y el de la derecha es la Farnsworth, que se materializa el muro con esta visión fenomenológica del contexto. O sea, la verdadera fachada son los árboles que se reflejan y se manifiestan en el vidrio. Otro punto que nos interesa, como veis, son temas muy sencillos, muy básicos. Tampoco he querido traer temas muy personales que habría que explicar. Son temas que yo creo que todos participáis de esto que estamos planteando, realmente, que es lo interesante. En el año 68, Richard Serra plantea las 106, 107 acciones sobre la materia. Realmente, solamente, nadie ha puesto más, se puede hacer estas acciones y sus combinaciones a la materia. Se puede doblar, enrollar, pegar, almacenar, cortar, girar, o sea, se puede, los tenéis aquí. Abajo es el manuscrito original de Richard Serra, que está en el MoMA también, el MoMA no se pierde una, y está colgado, y Richard Serra lo acompañó cada acción, que es un verbo, cada acción la acompañó con un vídeo muy pequeño de 20 segundos, pues uno estrujándolo, otro rompiéndolo, etc. Realmente, que la materia o el espacio tenga acciones, que la arquitectura tenga acciones preformales, realmente es algo, como he dicho, que a mí me lo enseñó Juan Navarro, también lo comentó el otro día en esas conferencias el año pasado, pero realmente es una manera nueva para nosotros de entender lo arquitectónico. O sea, se puede aplicar variables, que es lo que enseñamos en clase, y acciones al proyecto. Cerrarse, abrirse, tapar, comprimir el espacio, dilatar. Son todo verbos, son acciones. Encerrarse, abrirse, hacia el interior, hacia el exterior, con relación con el lugar, con la luz, ¿no? Todos estos verbos, de cerrar, abrir, comprimir, dilatar, que nos enseñaron, en mi caso, los profesores Vicens y Alberto Campo, que están aquí, ellos ya les sonará conocido, pero realmente esa manera, yo creo que es una manera, un estatus nuevo frente al proyecto arquitectónico. O el libro del año 68, fue un buen año el 68, El arte y el espacio, de Martin Heidegger. Realmente en este libro, que llama a Chillida para que lo ilustre con 7 litografías, que está en la portada, frente a otros artistas, eligió a Chillida bastante joven, bueno, con 40 años, realmente define Heidegger desde su punto de vista en la plástica, relacionada a la plástica, cuántos tipos de espacio hay. Y plantea que hay 3 tipos de espacio. El espacio donde las formas viven, y explica que las formas necesitan espacio para vivir, espacio para desarrollarse, para ser entendidas. Son como formas vivas, casi, que necesitan respirar y necesitan espacio alrededor. Si nosotros acercamos a esta pieza de Richard Serra, otra muy cerca, se pone a jugar con ella, pero la pieza a nivel independiente, la independencia la pierde. Pasan otras cosas, pero esta la pierden. Plantea otro tipo de espacio, que es el espacio que las formas crean. Realmente, frente a las formas que necesitan para vivir, los objetos, las formas plásticas, los objetos generan espacio. Esto viene claramente de la mentalidad cubista, ya lo habéis visto, y este es digamos el más fácil de entender, en el sentido que una forma genera espacio, lo decía Daniel Oteiza, esto genera algo, lo ponía un paquete de tabaco encima de la mesa, esto está generando una tensión en la mesa, quito el paquete de tabaco y ha desaparecido el espacio, no el tabaco. Pues es el espacio que las formas crean. Y tercero, el espacio entre las formas.
el espacio entre las formas, que es lo que comento al principio. Si se acercan, esto es algo que le interesaba mucho a Eduardo Chillida, decía, ¿hasta qué momento tengo que levantar una escultura del suelo a partir del cual lo que está debajo tenga la tensión, el empuje hacia arriba? O sea, ir en contra de la gravedad, como si tuviera el espacio tensión debajo de la pieza. Realmente, si subes un poco más, desaparece esa tensión y desaparece ese espacio que parece que está sujetando la escultura. Eso nos lo contaba Eduardo cuando tuvimos la oportunidad de estar con él. Y también plantea, Heidegger, pero simplemente no lo explica, como los otros, plantea, dice, también el vacío construido con la plástica, etc. Aparece el concepto de vacío, que entonces lo retoma Eduardo Chillida, eso nos lo dijo, que lo tenía dando vueltas, pero aquí ya se le aclaró, como algo que se puede construir. Y esto y todas sus combinaciones, realmente las situaciones no son esa o esa, sino esas tres combinadas, entretejidas, trabajadas, macladas, superpuestas, sucesión de espacios, y aparece en la sala Fisch del Guggenheim de Bilbao, se puede ver esa sucesión de acontecimientos espaciales con todo tipo, que hablan del tiempo, que hablan del espacio, del recorrido, del interior, del exterior, que habla de todas estas situaciones, ¿no? A nosotros nos gusta leerlo así. El propio Richard Serra siempre incorpora una nueva variable que le incorpora muchísima gente, pero él lo hace de una manera particular, el tiempo en sus esculturas. Y él, en su libro, en su monográfico, es toda una conversación con él, pone estos dos dibujos de Ronchamp de Le Corbusier al lado de estas imágenes suyas. Y explica que en Ronchamp, Le Corbusier, él entendió cuando entró que había otro tiempo dentro del edificio, que había un tempo, que era un tempo mucho más despacio, que tienes que andar más despacio, lo entiendes más despacio, tiene otro tempo, y que ese tempo de Le Corbusier es que él es el que quería incorporar en sus esculturas. O el vacío en Oteiza, un vacío como forma activa, como la pieza de la derecha, digamos que estos vacíos que son cilíndricos, el vacío debe representar, él dice la función, pero no la función formal, sino el resultado, el plano físico, el resultado activo. Realmente el vacío como forma activa, no voy a extender mucho más, pero es realmente la manera de Oteiza de entender este vacío, o la de Chillida, que es más cercana a nosotros. Estuvimos 2 días con él en Chillida Leku, con Eduardo, nos estuvo enseñando todas las esculturas y nos estuvo explicando todas las esculturas, fue un privilegio, y le hicimos una entrevista que se publicó en el Croquis. Y en esa entrevista vienen muchas cosas que nos han hecho pensar, y una es el hecho de provocar un pliegue da un contenido al espacio extraordinario. Es de una riqueza espacial tremenda. La unidad está ahí siempre. Es a mí lo que me gustaba. Digamos que el hecho de provocar un pliegue da un contenido al espacio es algo de lo que hablaba antes Alberto, que es un poco del pliegue como generador de espacio, porque tiene esta unidad, luego veremos. La unidad está siempre, es algo que en ese momento tampoco caímos, porque era antes de cuando empezamos a hacer los pliegues, pero es lo que ha estado presente a lo largo de todo el proceso, que sea unitario lo que estamos haciendo con el pliegue, que no sea cualquier cosa. Los pliegues hay momentos que nos interesan mucho, el pliegue como estructura, como gesto, como movimiento. En Leonardo, cuando quiere explicar un brazo, dibuja el pliegue del brazo. Miguel Ángel dibuja el brazo, todo musculoso, y Leonardo dibuja el pliegue del brazo, que explica el movimiento y el gesto del brazo. Son dos maneras de entender. A nosotros nos interesa mucho más Leonardo que Miguel Ángel, aunque Miguel Ángel sea un genio de la historia del arte. Y entonces, para Leonardo, el pliegue llegó a la convicción de que el pliegue estaba en todos los lados, en lo natural y en lo artificial, en los cabellos, en los rizos del pelo, en las corrientes del agua, en las nubes, en las tormentas, en los fenómenos naturales. Todo estaba
relacionado con pliegues y con movimientos de giros y de espirales, etc. Entonces, entender el pliegue como un sistema global llega a su cenit con Leonardo da Vinci. 150 años después cambia totalmente. Esta te gustará, Nacho. Sí. Cambia totalmente la manera de entender lo que es un pliegue. Si para Leonardo era la expresión del cuerpo, la expresión del brazo, la expresión del gesto, la expresión del movimiento, para Bernini, 1650 es, ¿no? Tú lo sabes mejor. Para Bernini, el pliegue se descontextualiza del cuerpo, ya no está contando el cuerpo, no lo necesitas. Es el éxtasis de Santa Teresa y coloca solamente una cara, una mano, un pie y dos dedos que aparecen por ahí atrás, que depende, a veces se ocultan y a veces se ven. Esto tuve que ponerme de puntillas muy atrás para que se vieran, pero si te acercas desaparecen. Pero realmente el concepto del éxtasis, que es el concepto del encargo, lo contiene el pliegue. Y el pliegue no expresa el momento del cuerpo, sino expresa el concepto, la ideología, lo que se quiere tratar. El concepto de éxtasis, al margen de estas tres piezas magistralmente situadas y expresadas, yo no sé cómo podía hacer esto, realmente, de un bloque de mármol o de varios bloques de mármol. La cara, una mano y un pie, como lánguidos, pero el pliegue es el que vuela, y luego apoyándolo en la roca, oscureciendo la parte de abajo, iluminando la parte superior. Está todo pensado, hasta el óculo, el lucernario, para que llegue luz dorada, pero para que el pliegue levite realmente. Entonces yo creo que este cambio, donde los pliegues ya son otra cosa, que expresan ideas, expresan acciones, es el cambio que ni siquiera lo pensó seguramente a este nivel, simplemente lo hizo con alguna intuición. Y llegamos al siglo XX, en donde un pliegue clásico, la Victoria Samotracia, se desdobla por lo menos en dos partes. El pliegue como concepto, que es la Victoria Samotracia de Pablo Palazuelo, la que veis aquí, más un pliegue de Miyake, dice Miyake que es el objeto pliegue, que ya no necesita del cuerpo humano ni necesita de la idea de Bernini para expresarse, se expresa solo como pliegue. Se expresa Palazuelo el concepto y Miyake el pliegue en sí mismo, y es el pliegue el que es lo contrario de Leonardo, que el pliegue expresa el cuerpo humano, aquí el cuerpo humano es el que se adapta al pliegue de Miyake. Es un concepto que da la vuelta y que es interesante ver estos tres momentos porque realmente se da la vuelta en 4 siglos, 5 siglos. Muchísimos artistas nos han influido, Richard Serra, Oteiza, Chillida, con estos pliegues, y con el vacío, los pliegues, la materia, y empieza todo a mezclarse y a entrelazarse totalmente. Nosotros hemos trabajado casi desde que vimos en el año 95 a Chillida en temas de pliegues, en el estudio, en series de pliegues unitarios, y hemos llegado a construir algunos pocos, 4 o 5 solo de esta serie. Vamos a ver 3 de diferentes escalas y cómo un pliegue, dependiendo de la escala, se conforma de una manera o de otra. Este es nuestro trabajo, que realmente algunos salen adelante y otros no, por imposibilidad o por... Realmente las nuevas herramientas de cálculo, de diseño y de cálculo, realmente son las que nos llegan a definir, digamos que el pliegue de Vallacerón, que ha comentado antes Alberto, lo hicimos calculándolo por las bravas, realmente. Realmente no había un cálculo exacto de lo que iba a construir, lo hicimos un poco con el ingeniero de estructuras, lo hicimos un poco a ojo. Pero realmente sí teníamos conceptos incluidos, que tenía que ser continuo en toda su... No podía haber esfuerzos puntuales en los nudos ni en los vértices, sino que tenía que tener una continuidad estructural que diera esa unidad. Nos parecía que parte de la unidad era que trabajara unitariamente.
Por eso aparece el hormigón armado, que nos permite dar continuidad a todas las losas, a los 7 o 8 planos, y construir algo que es compacto y que trabaja a la vez. Eso es importantísimo. Este que voy a presentar es otra capilla que hemos hecho en Cuenca, parecida a la de Vallacerón, pero que la hemos terminado, es la última que hemos terminado hace relativamente poco, que realmente planteamos que el cliente nos dijo: quiero la capilla de Manuel Sanchís, pero que me lo hagas mejor en mi propia finca. Y se le hicimos, no sé si es mejor o peor, para nosotros es igual, pero realmente sí que es diferente en cuanto a los presupuestos de partida. En este caso, ahora lo vemos, queríamos un espacio que acogía a la gente muy amplio, muy dilatado, el punto más alto, aun siendo muy pequeño. Queríamos algo curvo, en el sentido de que ese pliegue se curvaba todo junto, digamos que se curva en varias direcciones, para llegar a un sitio luego comprimido, que se eleva un poquito donde está la cruz. Realmente es una capilla muy pequeña, pero tiene este juego que es un poco diferente al de Vallacerón. Ya nos permite incluso dibujarla con más exactitud y controlar todos los procesos y hacer que todo el cálculo permite ya las nuevas herramientas hacer que todo trabaje a la vez. Este sería el modelo de maqueta, aunque son versiones, tenemos muchas versiones, esta no es la final, pero bueno, se hace una idea de esto que estoy comentando, como tiene una parte que se adapta al camino, ahora lo veremos, luego se comprime y luego se dilata un poco. Realmente estos 3 pasos de dilatar y comprimir, bueno, ya son acciones aplicadas al pliegue. Y realmente otro apunte interesante es que en la gráfica amarilla que veis arriba a la izquierda es la gráfica de momentos, ya total, de la pieza total. Realmente casi todo está en momento cero, excepto unos vértices que por dislocación de los muros, digamos que si los pliegues no tienen grosor, queda todo perfecto, llega todo al mismo punto, pero cuando coge grosor ya empieza a desligarse y a haber diferencias entre ellos, y esas pequeñas diferencias del empotramiento que hace que un punto por dentro esté a 46 centímetros de su propio punto fuera, por estos muros, por estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 muros que llegan ahí, hace que genere algo de tensión. Tampoco es mucha y sirve con el armado mínimo. Se podría hacer sin armado casi, pero es lo que le da la continuidad y se utiliza una armadura mínima. En cambio, a cortantes, que es la gráfica de abajo, si no trabaja a momento, trabaja a cortantes, pero a cortantes no hay ningún problema. Otro asunto, otro tema interesante e importante en este caso era cómo había que hacerlo en el monte, con muy pocos medios, y qué encofrado, que todos los encofrados están pensados para geometrías muy constantes, cilíndricas y rectas, cómo adaptarlas a esta geometría de ese doble cono. Realmente estos pliegues curvos son conos, y realmente hacer un cono, cuando lo planteamos a Peyri, nos dijo, no, imposible, y estos son Ulma, me parece que son vascos, y dicen, bueno, si nosotros lo hacemos. Y efectivamente lo hicimos. Estas son las fases. También es importante que durante la construcción las fases sean estables, porque se alcanza la estabilidad cuando está cerrado, cuando está todo cosido y se descarga y todo trabaja junto. Mientras está suelto es bastante inestable. Entonces, muchos de los andamios que veis aquí no solamente es para el encofrado, sino para sujetar los muros mientras están sueltos, como estos dos de aquí. O la sujeción de la pieza final del piramidión, le llamamos. Realmente este es el andamio que veis debajo, realmente está sujetando la pieza. Cuando entra en carga y endurece todo es cuando realmente se pueden quitar los andamios. La capilla
nos dejaron elegir el lugar en el coto de caza en Cuenca, y elegimos el sitio más alto y al lado de un camino. Realmente, al lado de un camino, pero girada. Realmente vas por este camino, la ves de lejos, y tiene un quiebro. El cuerpo principal está orientado oeste-oeste, y tiene un quiebro que fuerza un poco más el enfoque hacia el camino para que te lleve, ya lo veremos ahora. Esta es la visión desde la entrada a la finca, que es, entonces nos interesaba estas operaciones que nos interesa a todos los arquitectos, que es que aparezca como referencia simbólica, luego vas andando en coche, desaparece, luego tienes que dar la vuelta y aparecer por el camino, y llega un momento a 200 metros que empieza a aparecer, a 300 metros ya ves que está girada y que está enfocada en el recorrido. Esta situación en el lugar y esta visión también genera dos cosas: que se vea y que desde la capilla se vea también al salir o al entrar por una serie de huecos. Se va viendo también todos los valles que hay a su alrededor, y realmente es una máquina para conectar interior, exterior y vistas perimetrales, relación con la luz y la forma. Esta es también otra visión, desde más lejos, desde fuera del coto, pero es justo en la entrada hacia el coto. Aquí veis cómo gira un poco para enfrentarse al camino, cómo reacciona con respecto a la luz de esta es la luz de la mañana, y tiene un hueco la luz de la mañana, que es una metáfora de estrella de la mañana de la Virgen. Y aquí se ve cómo gira y se va enfrentando diferentes tipos de luz. Esto es una luz de atardecer del oeste, que dependiendo del día del año, pero da más sesgado y coge estos matices violetas, y el vidrio se materializa, porque le da la luz de frente, se materializa, que es lo que a nosotros nos interesaba. Vamos a ver diferentes, vamos a girar, luz de atardecer. Este hueco que veis aquí es el hueco del este, donde va a entrar luz cuando amanece, que tiene esa metáfora a la Virgen. Otros huecos que luego forman la cruz, ya veréis, y que van dando diferentes respuestas de luz directa que se va moviendo dentro de la capilla, aunque tenía un vídeo pero era muy largo y no lo he traído, pero realmente estos huecos lo que van es conformando situaciones de luz totalmente diferentes, cambiantes, que van barriendo y van cambiando, apareciendo, desapareciendo. La fachada oeste, el acceso, donde ya es transparente, y esto es la parte final, como se comprime y luego se vuelve, aunque veáis que está fugado, pero no se nota ya, aquí en la foto de la izquierda se ve el vértice superior, y realmente cómo está la cruz ahí colgada, y la cruz va generando también estos huecos, los huecos van potenciando la luz, y como veis tiene diferentes situaciones de espacio comprimido, pero de situaciones de luz. Aquí no se ven, esto es en verano, está muy alto el sol, pero aquí veis otra situación diferente, por ejemplo. Y también cae sobre el suelo, va cambiando, y realmente hay todo un simbolismo dentro de proporciones y de situaciones de luz, de cerrarse en la cruz y abrirse en la entrada. Como veis es muy pequeña, pero es un espacio que realmente se parte en dos, el acceso, y simplemente aquí se ve bien que se comprime la entrada y se dilata un poco hacia donde está el altar. Y la relación con el paisaje, que es justo cuando te das la vuelta, que pasa un poco parecido a Valle Acerón. Vamos a ver otro proyecto que es un concurso ganado hace muchísimo tiempo,
Esto no pasa. Donde realmente veis arriba a la izquierda, fue un concurso que lo ganó David Chipperfield y realizó el master plan con 9 edificios, todos cajas paralelepípedas con la cubierta inclinada. Realmente y los anaranjados nosotros ganamos el segundo premio, o un exequo, no sé cómo era, no me acuerdo, pero el caso es que nos adjudicaron estos 3 edificios. David Chipperfield hacía el salón de actos, el auditorio ahí a la izquierda, y el hotel, la parte de arriba, lo hacía David, y el master plan. Había que seguir ese plan maestro, realmente que surge, como veis aquí en la tira del medio, con volúmenes a priori, volúmenes masivos, que había que hacer, se podía hacer diferentes tipos de operaciones, muy pocas, para llegar a construir, para que fuera todo parecido o igual. Nosotros cogimos 2 volúmenes, aunque realmente se ha hecho el anaranjado, el central, se ha terminado, el año pasado se acabó, ha durado la obra 15 años, y yo espero que hagamos el resto porque queda solo, y no está en Segovia, queda solo, suelto, y tampoco es una situación realmente que nos interese, que se ve casi de espaldas, porque realmente se vuelca a la plaza central, pero a la carretera se ve la parte de tras, digamos, donde no está el acceso principal, que está desde la plaza, realmente no se entiende muy bien, y nos interesaría y nos gustaría realizarlo todo para que se entendiera realmente la pieza. Trabajamos con las 3 piezas a la vez a nivel de ideas, de esquemas, para tener un conjunto homogéneo, que era una de las cosas que se pedía, y desarrollamos el elemento central. El elemento central parte del volumen del master plan, que es el que veis arriba, con la cubierta inclinada, es un paralelepípedo, una pastilla de 73 metros de alta, 4 plantas, me parece que son de 12 metros o 13 metros de altura, pero va cambiando porque es inclinado, y se podía trabajar a partir de huecos singulares o huecos continuos. Y esos eran los 2 tipos de huecos que te dejaban, cosa que estaba muy bien. Para nosotros nos encantó porque hicimos una gran pieza, queríamos hacer una cúpula de hormigón, realmente de entrada y de acceso, que te activara la entrada, que te planteara la presencia de la pieza, y luego aquí abajo, en el medio, se ve que esa bóveda, esa cúpula, semicúpula, generaba un rasgado abajo con un voladizo que estaba en los espacios comunes, y después, en las plantas superiores, que es lo anaranjado, colocábamos unas piezas de oficinas para compartir, pues es un edificio de crowdfunding, no, de coworking para tener, pues que ha sido tantas cosas. Al trabajar sobre la cúpula, realmente queríamos que la cúpula también trabajara sola, no fuera una cúpula que trabajara a compresión, que tuviera que estar apoyada, sino que trabajara a tracción. Eso nos permitía, como se va a ver ahora, vaciar el apoyo bajo de donde está la cúpula, que tiene 22 metros de radio, y realmente se puede vaciar, y lo que aparece simplemente es una carpintería, pero no está sujeta a compresión, no está apoyada, sino que está trabajando a tracción. O sea, está estirada como si fuera un caballo, o sea, se estira lateralmente. Esto nos permite llegar a elementos muy finos, de 20 centímetros, 25 o 30, en este caso, y no hay problema de pandeo en la punta. Fuimos trabajando diferentes situaciones, diferentes propuestas. Aquí nos dejamos llevar por referencias que son bien conocidas, como el patio de la Piña de Bramante, me parece que es en los museos vaticanos, o Villa Adriana, las ruinas de la terma, de una terma de Villa Adriana, pero nos interesa más la ruina abierta, cóncava, conteniendo ese espacio con la luz, que casi cerrada, ¿no? Que realmente cerrada. Esta es otra situación, pero que la lectura desde nuestros días adquiere otro significado muy interesante desde el punto de vista espacial, de luz, de escala y del material, ¿no?
Aquí podemos ver cómo, bueno, pues cómo si ves los alzados, la cúpula, la semicúpula y el rasgado en la parte común. Otro son conos regulares, esto es un pequeño esquemita de control también numérico. El control numérico también nos va a permitir parametrizar y nos va a permitir mecanizar y fabricar las piezas de una manera muy concreta y muy... Y esta es la parte constructiva, o sea, la parte que Le Corbusier diría técnica. Realmente cada pieza de encofrado es diferente. Hoy en día, con la mecanización, a una máquina le pones un vendedor y le da absolutamente igual cortar todas las piezas iguales que todas diferentes. Le da igual, o sea, realmente esto está numerado, está parametrizado, cada pieza del encofrado es diferente y se van numerando y se van colocando numeradas como si fueran un puzzle. Realmente no fue más trabajo que hacerlas todas iguales. Y el hormigonado tenía que ser por capas. Tenía que hormigonarse una capa de 7 centímetros por 3 capas o 4 capas de 7 centímetros, todas continuas, no se podía, tenía que estar hormigonando hasta que cubrieran una alfombra, otra layer, otra capa, casi como 1000 hojas de hormigón. Pero tenía que estar fresco para que trabajara todo junto. Realmente la manera de hacerlo es darle continuidad y dar unidad no solamente a la cúpula, a la semicúpula, sino a los elementos que son los muros laterales que tiran de ella. Realmente es la cúpula con sus dos tirantes, que son muros, había que hacerlos a la vez. Que no hubiera grietas, ni cortes, ni juntas de dilatación, ni nada. Esto es lo mismo, es el andamio que se necesita para sujetar la cúpula antes de terminar con los muros perimetrales, que son los que la sujetan. Y este es el desencofre final de toda la pieza. Ya están construidos los muros. El muro que veis a la derecha, ese muro tira, y este que veis a la izquierda también tira. O sea, es como una brida que sujeta la cúpula y se puede adelgazar y trabaja a tracción y es muchísimo más limpio y no hace falta estructura que la sujete. Esto yo creo que es importante, la unidad que habla Chillida, la unidad formal, la unidad estructural y la unidad espacial, la estructura, la forma y el espacio son lo mismo. Surgen de lo mismo y no está, y es lo que se ve es la naturalidad y es lo que se está viendo es cómo está construido realmente. Otra cosa que nos interesa es que en estos momentos de la cultura fake imperantes, realmente hemos pasado, como muchísima gente, a valorar la naturalidad y la realidad de las cosas. El que sea cierto. O sea, realmente la cultura fake, realmente que no se sabe si una cosa está construida o no está construida, es un render, es inteligencia artificial, no se sabe lo que está muy bien, pero realmente la experiencia de la construcción va a ser única y no va a ser sustituida, y ahí es donde se va a ver. Y la construcción, la arquitectura, tenemos que intentar ser mucho más auténticos a nivel técnico, de material, constructivo, ir a por esta unidad que planteaban los clásicos, que planteaban nuestros maestros. Bueno, voy a hacer un recorrido. Esta es la fachada la contraria a la de la cúpula, que salen las circulaciones, salen a fachada. Esta es la pieza terminada, esta es la fachada norte, donde veis que realmente este muro, los dos muros laterales, y donde está Sol ahí en la entrada, ese muro de atrás realmente es el que sujeta, pero lo sujeta por arriba, transmitido por un muro transversal. Pero bueno, aquí realmente todos estos muros son importantes, están los muros que se necesita. Realmente el recorte del muro de apoyo, realmente como no se necesita, se quita. Realmente hubiera sido igual más interesante verla toda entera, pero es más auténtico contar que realmente ese muro no trabaja, que está pasando otras cosas y que está trabajando a tracción. Este muro también estira. El muro de la fachada
Este es importantísimo, es el que más aguanta realmente, y bajó medio centímetro la cúpula realmente. Hay una verida arriba cosiendo el pequeño canto, una verida que se ata a los muros, y esa verida es la que sujeta sola, no es que tire, es que sujeta el posible cabezamiento, pero realmente bajo 2 milímetros. Y tiene un espesor de 28, de ¿cuánto tiene Sol? ¿Esto 30? ¿O? Sol, ¿cuánto tiene el hormigón? 30. Bueno, aquí veis diferentes situaciones con respecto a la luz. En el acceso, este es el punto, lo traigo porque es el punto más comprimido del edificio. Realmente, cuando estás haciendo la escala de los edificios, como bien sabéis, se mide en la relación de una parte con el resto. Entonces, la parte más comprimida del edificio, la parte más comprimida, es la que da la lectura del resto, independientemente del tamaño que tenga. En este caso, en otros casos Le Corbusier utiliza 2,22, 2,28, depende del sitio. En este caso, el sitio comprimido son 3 metros, que es la que te da la lectura de ahí hacia arriba, de ahí hacia abajo. Este es el recorrido, que está abovedado con 2 bóvedas cónicas que surgen del mismo pliegue, que es la zona común de salón de actos y la zona de exposición del coworking, del edificio del coworking. Esta, que es la parte de detrás de la cúpula, quisimos que pudiera recorrer la cúpula, como en tantos otros ejemplos que todos tenéis en la cabeza, y que recuerda eso, y nos interesaba recorrer por fuera el edificio para que la gente que está trabajando en el coworking pueda venir a la cafetería, que va a estar aquí a la izquierda, y aquí va a haber un jardín que está sin hacer todavía, y puedan trabajar aquí. Realmente se puede trabajar fuera, se puede trabajar dentro, se puede trabajar al exterior, al interior, porque tiene todo una wifi global, y es para trabajar. Entonces estos espacios exteriores se convierten en espacios importantes de colaboración, de coworking, de reuniones o de trabajo. Y aquí tenéis una sección que se ve este patio a la derecha y la cafetería, y este recorrido que sube pegado a la semicúpula, que llega a la terraza de donde empieza el coworking. Esta es la terraza. Aquí podéis ver que la cúpula es la cúpula, o sea, no hay cerchas encima. Me acuerdo que hay arquitectos que me dicen, ya un día seguro que no enseñas las cerchas que tienes encima de la cúpula. Y le dije, no tengo ni una cercha. Pues sí, ya. Las quitarás con Photoshop. No. Las he quitado con construcción. Realmente, que es un poco lo que queríamos conseguir. Y ni se fisura y ni se mueve, es súper estable. De esta terraza se llega a una conexión exterior que va dando al coworking, que está vacío de momento, que está a los 2 lados. Son 2 crujías de espacio para alquilar y un patio en medio que va dando luz cruzada, a la vez que generan patios. Estos patios, aquí veis arriba y aquí desde abajo, generan unos patios que perforan la entrada de la planta baja. O sea, se entra casi por arriba y se baja casi por el coworking, que están aquí a la derecha y a la izquierda. Estos son los patios que vienen del recorrido superior. Y estos, bueno, he traído esta imagen que no tiene, realmente son espacios vacíos para alquilar, con una mezanina, que da al patio central arriba. Se puede entrar, subir, bajar, o sea, queremos que vayan a la cafetería por arriba o por abajo, que haya diferentes accesos para no molestarse también, y realmente funciona muy bien. Y por último, voy a presentar el concurso que ganamos para el IES, la Escuela de Negocios, la ampliación del edificio de la Escuela de Negocios del IES. Aquí podéis ver el solar, y a la izquierda girado el antiguo edificio del IES,
que se les quedó pequeño, dada la actividad que tiene esta escuela de negocios, y realmente se quería no duplicar, sino generar un nuevo edificio que tenía que ser, por parte del cliente, tenía que ser sobrio, pero ser simbólico. Tenía que tener atracción, tenía que tener singularidad, pero no podía tener espectacularidad en el sentido de porque sí, ¿no? Tipo Trump, yo qué sé, porque me gasto el dinero porque me da la gana, no. Realmente tenía que ser contenido, simbólico, y tenía que funcionar muy bien. Realmente el libro del funcionamiento era complejísimo, estaba explicado todo detalle, el tipo de aulas, el tipo de... todo estaba explicado, el tipo de asiento, la diferencia... cosa que es buenísima para un arquitecto, porque ya lo tienes hecho. O sea, había un trabajo de su experiencia que tenían los profesores y los directivos del IES, de su experiencia del antiguo edificio y de conocer escuelas de negocios americanas y europeas, tenían muy claro qué es lo que querían y cómo lo querían. ¿Y qué planteamos nosotros? Planteamos un espacio central, está arriba, hay una pastilla longitudinal, una cúpula y el auditorio. Separamos con un espacio central de bienvenida, que es el punto representativo, separamos el auditorio, que era un auditorio que quería que se funcionara independientemente, que tuviera funcionamiento, pero también con el edificio, independiente pero conectado. Todo era este tipo de dobles intenciones contrapuestas, pero son fáciles, eso es muy fácil de resolver. Y ahí abajo se había un patio que mete la cafetería debajo de esta pastilla, en planta -1, haciendo patios. Y en la pastilla, con dos patios centrales, contienen los despachos de los profesores, y en planta baja las aulas, con el tipo de aula que querían, que era el tipo de aula Harvard, que es lo que nos pidieron, muy típico, y nosotros lo cambiamos y les convencimos, ahora se llama el aula IS, que al final pudimos convencerlos que es una variación del aula Harvard, pero mejorada. Aquí podéis ver el edificio justo cuando lo terminamos. El solar tenía muchísimos pinos, muchísimos árboles, pero gracias a Filomena hubo una limpia de árboles y quedaron los que sobrevivieron. Realmente cambió muchísimo el panorama del proyecto. Aquí podéis ver el atrio de entrada, ese atrio que es el punto de llamada, lo que ellos pedían de algo simbólico, un punto de llamada que reparte al auditorio, que está en la parte derecha de la foto, y esta pastilla de oficinas, de despachos de profesores, de aulas en planta baja, que está en este porche están las aulas, etcétera. Bueno, toda la parte administrativa y pedagógica de clases está a la izquierda, y el salón de actos se puede utilizar de manera independiente, cosa que puntuó muchísimo a la hora de ganar el proyecto. Que podéis ver esta entrada que atraviesa el edificio y enmarca la parte de atrás, porque nos pidieron que planteáramos una posible ampliación en el concurso a futuro, y la pondríamos ahí al final, después del eje, con un tema y tal. Con lo cual esto depende también un poco de lo que se ponga detrás, pero mientras funciona muy bien. Esta semicúpula ya tiene, o cúpula, que la componen dos planos y dos conos. Realmente ya hay que resolverlo de otra manera, porque realmente no se podía hacer de hormigón por presupuesto, porque en este momento el hormigón subió muchísimo y era la época del COVID, no había mano de obra, se hizo durante el año del COVID. Esta foto es ya veis que no hay casi gente en la obra, porque nos tocó con un año, 8 meses semiparada, y nos cogió en varias cosas que tuvimos que cambiar. Una de estas fue que esto que era de hormigón tuvimos que cambiarlo por facilidad a elementos metálicos, por exigencias del guión y del momento.
no nos preocupó mucho, pero realmente lo que quisimos era que la estructura no fuera una cercha donde estuviese la piedra colgada, sino que la estructura tuviera la forma, luego lo veremos también en el auditorio, tuviera la forma final y casi complementaría de piedra, rellenar, o sea, complementar el espacio que forman las cerchas. Una vez más, queríamos que la estructura manifestara la forma y manifestara el espacio que queda debajo. Las piedras las mecanizamos, cada una de ellas son 200 y pico piedras, todas son diferentes, tienen un rebaje además, están rebajadas todas, y hicimos un despiece parametrizado que vino fenomenal, que es lo que comentaba antes, porque las mecanizaron en Portugal, es piedra portuguesa, y realmente metieron en la máquina el pendrive y el láser lo iba cortando todo, era un espectáculo, iba haciendo los rebajes, y luego alguien iba con un pincelito y limpiaba, quitaba el polvo. Pero realmente cada pieza es una pieza singular, es única, y realmente está cortada, o sea, si las piedras están inclinadas, están cortadas en vertical, sesgadas, esta se puede ver en la derecha, esta de arriba, porque realmente se apoyan entre ellas y se sujetan. Realmente hay un empuje y cargarían en los muros laterales, pero por normativa, al final le pusimos, aquí veis donde está Sol con la piedra, la 17-16, están numeradas también, veis dos perforaciones pequeñitas, porque tenía que estar anclada. Es un anclaje mínimo de seguridad para que no cayera, pero es por seguridad. Pero realmente el sistema, con este grosor que lo calculamos, se sujeta las piedras y cargan en los lados. Aquí podéis ver el tipo de espacio que genera con dos accesos y el papel que cumple también de dar continuidad, luego lo veremos, a este espacio de acceso, al espacio del atrio central. Se reparten en dos piezas y sigue el edificio. Este es el acceso de la Pastilla, que es donde está el vestíbulo de entrada general al edificio. También querían que los espacios pudieran unirse y separarse. Realmente el vestíbulo de acceso, el atrio y el vestíbulo de acceso del auditorio que está aquí, se pueden abrir y conectar también y generar un único espacio para eventos que tienen ellos de muchos tipos, ¿no? Desde culturales, profesionales, estudiantes, etc. Y también se puede separar. Esta sería la sección del vestíbulo. En la sección de la derecha veis donde está la persona, por ahí se accede. Hay una sección contrapuesta de lucernario comprimido, dilatado de diferente manera, que va un poco resolviendo la situación espacial, las compresiones, dilataciones a esta escala y temas de luz. Este es el acceso y, como veis, ahí al fondo ya hay un conector que conecta a dos aulas que hay en aquel lado y otras aulas y sus servicios y sus complementos en este lado. Y este es la conexión del plano superior que vuelca y también participa de esta sección unitaria con el vestíbulo y la conexión, en este caso, a despachos de directivos, etc. La escalera también es una escalera doble, donde, por ejemplo, el descansillo central está abierto así. Tiene dos opciones, puedes irte a un lado. No queríamos que salieras a un lado y negar el otro, sino que pudieras salir en cualquier momento a los dos lados. Entonces, realmente son dos escaleras que se van contraponiendo y con luz cenital, la cubierta se despega. Para entrar luz cenital queríamos luz diagonal, luz cenital y espacios diagonales, vistas diagonales de luz. Bueno, he traído solo esta imagen, pero se puede, desde el descansillo del medio, se puede enchufar hacia aquel lado, hacia este, porque las dos crujías tienen funciones diferentes. Y este es el acceso al auditorio, que también es una pieza bastante singular, y pudimos después con mucho esfuerzo hacer la tipología, el tipo de auditorio que considerábamos más interesante. Porque el auditorio realmente es una cubierta y el auditorio está totalmente abierto. Es todo vidrio, se excava en el terreno
como enseñan los buenos arquitectos, y el graderío y la cubierta, no digo que flota, sino que se mantiene libre en todo el perímetro, menos en la fachada del estrado, que es fachada oeste, que se cierra fachada oeste. Realmente está, aquí puedes ver a la derecha que está todo abierto aquí debajo, todo es vidrio y la cubierta es un pliegue donde también queríamos, un pliegue donde lo acústico y lo estructural tuvieran también el mismo carácter. Realmente son unos cuchillos macizos, en algunos sitios muy estrechos, unos cuchillos que realmente se implementan con madera y al implementarlos aparece la forma acústica y la forma estructural. O sea, lo que se ve en la cubierta es la estructura y la forma acústica gracias a estos cuchillos con cada 5 metros. Este es el resultado final, que como veis está abierto. Nos costó muchísimo convencerles. Aquí había que tener una cabina de control que la metimos abajo, que decían que debajo no se veía, pero luego ahora les encanta quitar el proyector. Queríamos que todo el perímetro fuera limpio, fuera transparente y la cubierta fuera como una manta que recogiera ese espacio. Y el auditorio se mete en el plano del suelo. Este es el vestíbulo que cubre todo, que es el vestíbulo que se une con el atrio, que se une con o funciona independientemente para si necesitamos ampliar el auditorio. Como el vidrio es un vidrio literal, y esto es lo que hemos hablado, cómo se manifiestan otras cosas. Y este es el auditorio con todas esas láminas, esos conos, semiconos, dobles conos seccionados que generan la forma acústica y la forma estructural. Este es el resultado formal desde el estrado. Un detalle, un poco la iluminación, que siempre es un poco complejo iluminar este tipo de salas, y esto es el uso de un día habitual. Que tiene unas galerías superiores que se utilizan para diferentes funciones, para aumentar el auditorio, para diferenciar los ponentes que bajan y suben, y bueno, tiene diferentes papeles. Esta es la parte que sigue, y vemos ahí abajo, pueden salir del salón de actos, venir aquí, ir a la cafetería, se puede desde arriba o desde abajo, con este patio enterrado, y esta es la continuidad del eje, y sería la vista desde el edificio futuro, si es que se hace o lo hacemos. Esta es una visión desde la entrada, desde la carretera que va al IES. Muy bien, muchas gracias.